El 4 de septiembre de 2021, excursionistas en un famoso sendero de Columbia Británica encontraron una escena impactante. Una enorme osa grizzly yacía muerta en un charco de sangre tras un brutal ataque. Heridas profundas y dentadas de arma blanca atravesaban su cuello y abdomen, dejando su cuerpo sin vida como testimonio de la violencia sufrida. Los excursionistas, profundamente conmocionados, alertaron de inmediato a los guardabosques. Sin perder tiempo, los guardabosques hicieron que el cadáver fuera retirado del sendero en helicóptero, temiendo que el olor a sangre pudiera atraer a otros depredadores y poner en peligro a cualquiera que estuviera cerca. Al principio, las autoridades estaban desconcertadas sobre qué pudo haber causado un ataque tan brutal. Las heridas parecían demasiado precisas para ser aleatorias. Alguien o algo había apuñalado intencionalmente a este oso. Se realizó una necropsia a los restos. Entonces los resultados revelaron a un asesino inesperado y aterrador, prosperando en los entornos más brutales, donde nadie se atreve a quedarse, mucho menos a sobrevivir. Esta criatura salvajemente construida ataca con una precisión brutal, dejando nada más que caos a su paso. Armado con cuernos afilados hasta un punto letal y patas que pueden agarrarse a cualquier terreno con facilidad, esta bestia imparable enfrenta a los depredadores más temibles, lista para destrozar todo lo que la desafíe. Conozcan al inesperado asesino de osos grizzly y pumas, la cabra montés. Bob Boardman, excursionista de 63 años, su esposa y amigos, almorzaron en un mirador del Parque Nacional Olympic en octubre de 2010. Tras una larga caminata, estaban descansando y preparándose para seguir cuando, de repente, apareció una cabra montés de 1.20 metros y 136 kilos embistiendo. Boardman, el mayor, trató de ahuyentar a la bestia mientras sus amigos retrocedían. Boardman debía reunirse con el grupo tras encargarse del animal, pero solo oyeron sus horribles gritos. Corrieron de regreso para encontrar al enorme carnero parado sobre el cuerpo herido y sangrante de Boardman. Aún negándose a retroceder, el grupo intentó gritarle y asustar al carnero, pero este permaneció impasible. Una multitud se acercó, incluyendo a un guardabosques fuera de servicio, que hizo retroceder a la cabra montés con una manta y piedras. Informes revelaron que las autoridades ya conocían a este carnero agresivo por incidentes previos de acoso a excursionistas y bloqueo de sendero. Los guardabosques finalmente localizaron al carnero, que tenía sangre en los cuernos, y tuvieron que sacrificarlo. Lamentablemente, Boardman tampoco sobrevivió. Aunque este incidente fue raro y extraño en todos los aspectos, lo que es aún más extraño fue la razón detrás de ello, pero eso lo contaré más adelante en el video. Primero daremos una presentación adecuada. Oreamnos americanus, conocida como cabra de las montañas rocosas, cabra de nieve o cabra blanca, es un bóvido que vive en zonas subalpinas y alpinas del oeste de Norteamérica. Es la única especie de su género. Su nombre viene del griego ouros, montaña, y amnos, cordero. Curiosamente, no es una cabra. Pertenece a la familia caprina, que incluye antílopes cabra, ovejas salvajes, camoy europeo, buey almizclero y cabras en diferentes géneros. Un macho de esta especie, llamado macho cabrío, mide alrededor de 1 metro de altura en el hombro y normalmente pesa entre 45 y 135 kilos, lo que puede ser hasta un 30% más que la hembra, conocida como cabra. Aunque son robustas, estas cabras montesas tienen cuerpos y piernas muy fuertes que les permiten saltar más de 3.5 metros de un brinco. Generan fuerza en una colisión frontal capaz de derribar a casi cualquier depredador. El movimiento característico en estos enfrentamientos es el uso letal de un par de cuernos largos, negros y afilados como cuchillos que se extienden desde sus cabezas. Estas armas afiladas y formidables pueden medir de 15 a 28 centímetros y tienen un detalle amenazante. A diferencia de los cuernos en espiral de las ovejas de cuerno grande, los de la cabra montés son elegantes y uniformes. Esto significa que cuando bajan la cabeza para un enfrentamiento, no solo buscan chocar contra su oponente, están apuntando a una puñalada precisa en el cuello o el abdomen. Sus oponentes no son animales comunes. Este puma hambriento fija la vista en una presa difícil. Se lanza y empuja a la cabra hacia el borde del acantilado, pero en lugar de retroceder o huir, la cabra se mantiene firme, baja la cabeza y golpea con fuerza los puntos vulnerables del puma. Sin embargo, el puma tiene tanta hambre que no le importa. Sigue atacando e intentando derribar a la cabra con sus patas, pero cada vez que lo intenta, la cabra responde con un golpe aplastante usando sus cuernos. Luego, con un cambio inteligente de estrategia,
La cabra logra colocarse detrás de las defensas del puma. El gran felino queda atrapado contra el acantilado, recibe más golpes y se da cuenta de que quizá no fue la mejor decisión. El enfrentamiento mortal termina empatado. Para la mayoría de los grandes depredadores ocurre lo mismo. Esos cuernos enormes los mantienen a raya o los eliminan. Osos grizzly, pumas, glotones, águilas y hasta otras cabras montesas. Pueden enfrentarse con cualquiera, pero rara vez usan los cuernos. La mayoría de los depredadores de corderos no soporta el hábitat de las cabras. Sobreviven hasta alturas inalcanzables para otros. Las cabras montesas son los mamíferos más grandes de su hábitat en gran altitud, superando los 13.000 pies más alto que la mayoría de avionetas. Pero no es solo la altitud. Vive en América del Norte, en hábitats empinados de las montañas rocosas, donde los inviernos son muy fríos y los veranos breves e insignificantes. Los pies de la cabra montesa están diseñados para escalar pendientes de más de 60 grados e incluso de 45 grados. La parte exterior de estas grandes pezuñas es dura como una roca, mientras que la almohadilla interna es flexible. Pueden abrir mucho sus pezuñas para tener mejor equilibrio. Gracias a esas almohadillas flexibles, sirven como suelas de goma en botas de alpinismo para dar tracción. Tienen espolones afilados en los pies que usan al bajar para mejorar equilibrio y control. Su baja estatura mantiene su centro de gravedad bajo, ayudando a su equilibrio y firmeza en terrenos rocosos. Si caen en una cornisa y resbalan, saltan otra vez y siguen brincando hasta recuperar el agarre. Con su pisada precisa, es casi imposible que un depredador siga el ritmo de estas ágiles criaturas. Para el depredador, ese terreno es un reto, pero para las cabras montesas es solo un día más. Estas persecuciones pueden durar minutos, con el depredador agotándose o cayendo por una pendiente, mientras las cabras se mueven ágilmente entre las rocas. Sus largos pelajes grisáceos y blancos con pelos huecos les permiten sobrevivir en condiciones heladas. Temperaturas de hasta menos 51 grados Fahrenheit y vientos de 99 mph. Estos pelajes esponjosos también les dan ventaja contra depredadores aéreos como las águilas, porque su color se mezcla perfectamente con estas capas de hielo nevadas. Aún así, las águilas a veces logran atrapar a una cría de cabra montés, pero en general, con esas características perfectamente equilibradas, la amenaza de depredación es casi inexistente. Sin embargo, con esas ventajas vienen muchos otros riesgos. A tales alturas vertiginosas, las cabras montesas a menudo sucumben a caídas accidentales, avalanchas, deslizamientos de rocas e incluso rayos. Estos accidentes matan más cabras montesas al año que los depredadores. Otro reto es hallar alimento en los inviernos duros de estas montañas nevadas. Las cabras montesas pueden morir de hambre sin vegetación. Son herbívoras y suelen pastar hierbas, helechos, musgos, líquenes y ramitas de arbustos bajos en su hogar de gran altitud. Pero cuando llega el invierno, casi no queda pasto descubierto por la nieve, lo que las pone en una situación difícil, a veces incluso llevándolas a la muerte. La inanición también afecta a cabras viejas cuando sus dientes se desgastan por años de masticar. En los años 20, expertos notaron algo inusual sobre las cabras montesas al introducirlas en las montañas olímpicas de Washington. Lejos de su hábitat, estas cabras se volvieron molestas, acercándose a excursionistas, bloqueando caminos y actuando agresivamente. Aunque ningún encuentro terminó de manera fatal, en ese entonces se creía que las cabras reaccionaban al sudor y la orina humana. Básicamente, en su hábitat natural, las cabras montesas lamen rocas saladas y otras superficies ricas en minerales para obtener nutrientes esenciales. Sin embargo, cuando son trasladadas a nuevas áreas lejos de esas fuentes naturales, se sienten atraídas por la sal en el sudor y la orina humana. Excursionistas cuentan cómo cabras los siguieron por semanas lamiendo donde orinaban. La cabra que mató a Bob Boardman en 2010 probablemente hacía eso. Es casi como si el grandote estuviera diciendo, déjame lamerte o literalmente voy a perder el control. Bromas aparte, las muertes por encuentros con cabras montesas son extremadamente raras. De hecho, la muerte de Bob fue en realidad la primera fatalidad humana registrada causada por una cabra montesa. Sin embargo, pueden causar graves daños en la península olímpica. El problema fue tal que las autoridades capturaron y reubicaron a las cabras en las montañas Cascade. En verano, las cabras montesas hembras forman guarderías de hasta 100 para protegerse. Aquí demuestran su dominio con miradas intensas y batallas directas contra sus rivales. En la temporada de apareamiento en octubre, la agresión aumenta y los machos deben acercarse con cuidado.
Normalmente mantienen contacto visual con las hembras durante largos periodos mientras vigilan a sus competidores, hasta que la hembra les da luz verde para aparearse. Aún así, se acercan despacio y sumisos para evitar ser corneados. En el apareamiento poligínico, los machos se aparean con varias hembras por temporada y a veces las hembras también lo hacen al final. La gestación dura 180 días y suele acabar con el nacimiento de una sola cría poco después del parto. La cría sigue a su madre por pendientes peligrosas y permanece con ella un año hasta que nazca la siguiente cría. Durante una vida de 12 a 20 años, estos animales siguen reproduciéndose cada año después de alcanzar la madurez sexual alrededor de los 30 meses. Con una población de 48.000 a 62.000 y tendencia estable, están catalogados como preocupación menor en la lista roja de la UICN. Como dan a luz seguido, los excursionistas deberían evitar orinar afuera mucho tiempo. ¿Ustedes qué opinan? Ir al baño es mejor cuando una cabra montés está cerca. Dejen sus opiniones y nos vemos luego.